A Gemma Ubasar, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Girona. Gemma, hola, bienvenida a En Jaque. A ver, profesora, a mí me cuesta mucho entender que la causa de la libertad de expresión mediante el ejemplo de Pablo Hasél pueda ser suficiente gasolina para 6 días de disturbios. Que yo no digo que no esté mal el encarcelamiento, todo eso, pero me cuesta creer que sea esa la causa que hay detrás de todo esto. Sí, a ver, evidentemente está la defensa por la libertad de expresión, pero también estas movilizaciones, estos disturbios también están mostrando la expresión de un malestar, de indignación, de impotencia, sobre todo de una generación más joven por la falta de futuro. No nos hemos recuperado de la crisis de 2008 y ha llegado la crisis del coronavirus y unas generaciones han sido mucho más afectadas que otras. Ha aumentado la desigualdad, la pobreza, la precariedad, la falta de perspectivas de tener una casa, una vivienda. Y creo que todo esto pesa en la tensión que se está viviendo en las calles. De hecho, las calles en Barcelona o las calles en España no son las únicas que son fácilmente inflamables. Estamos viendo en toda Europa cómo los conflictos en la calle están aumentando y yo creo que es directamente pues relacionado con la situación de unas generaciones más jóvenes. Gemma, y luego está el fuego cruzado, el fuego político cruzado, es decir, esto provoca primero una guerra entre PSOE y Podemos, porque Podemos dice, no, es que es tibio, no termina de condenar rotundamente lo que pasa. Luego le he escuchado a ella acusando a Junts y a Esquerra. Digo, cuidado, porque ese argumento vale entonces para todos los gobiernos si no son capaces de controlar lo que está pasando en la calle. Sí, yo creo que las declaraciones de ella son más fruto de no querer desaparecer del mapa. Illa no podrá ser presidente por mucho que lo diga y no quiere ser una Arrimada 2, que el día después de elecciones desaparece del mapa. En este sentido, Illa está apelado a un cierto sector que pide orden, que pide mano dura. ¿No? Y en este sentido pues se muestra como un político útil. Más allá de las declaraciones cruzadas estos días, creo que una cosa son las movilizaciones, los disturbios en la calle y otra cosa muy distinta es cómo se están desarrollando las negociaciones y futuros pactos para el gobierno y la gobernabilidad en Cataluña. Creo que se está vinculando, pero creo que son dos cosas distintas que transcurren por canales distintos y eso sí posibilitan un cierto margen, diríamos, de declaraciones públicas, de expresividad, de un cierto conflicto entre líderes políticos. Gemma, ahora te voy a preguntar por cómo marchan las negociaciones, pero antes, Madrid, Ley de Torre, los que sí están aprovechando la circunstancia para cargar contra el gobierno es desde la derecha. O sea, abiertamente dicen que Unidas Podemos está detrás de los disturbios. Efectivamente, aprovechando esa grieta que se ha producido en las últimas horas, en los últimos días dentro del gobierno de coalición, están los de Pablo Casado. Teodoro García Egea ha sido muy crítico en las declaraciones que ha dado hoy, esta mañana, en una entrevista en la radio, diciendo que esas manifestaciones llevan una pegatina, la pegatina de la marca España, o más bien de la marca del gobierno español, del actual ejecutivo de coalición. Pedro Sánchez tiene que saber que en este momento pues tiene a la mitad del gobierno incendiando la calle. Cuando veamos esas imágenes de personas incendiando los contenedores, rompiendo escaparates, tenemos que poner esa pegatina que tanto le gusta a Pedro Sánchez, Gobierno de España, porque hay parte del Gobierno de España que está alentando la violencia y no puede ser que el Gobierno de España hoy, con el silencio cómplice de Pedro Sánchez, defienda más a un rapero que a un hostelero o a un autónomo. Gemma, a ver, como eslogan esto de que la mitad del gobierno incendia, pues como eslogan puede valer. Pero una cosa es que haya cometido o no Unidas Podemos un error al no condenar rotundamente, al ser algo más tibios, y otra cosa es acusarles directamente de estar incendiando las calles. Son cosas distintas.
Bueno, en este país el recurso a la condena parece que nos tranquiliza, ¿no? Condenamos algo y el problema desaparece. Y por lo tanto, además, después podemos etiquetar a unos de buenos y de malos. Y los que estamos en el sitio del bonismo, del sitio bueno, de la condena, pues ya está, ya no tenemos que preocuparnos por nada más. Seguramente es más útil desde líderes que están gobernando, trabajar para que estas imágenes no se reproduzcan, ir a los problemas de fondo que comentaba antes, pero también la cuestión que estabais hablando anteriormente sobre el modelo policial. Está más que estudiado que la desproporción policial escala los conflictos, ayuda a escalar los conflictos. Por lo tanto, es un reto de todas las policías, la catalana, la española, de todas las policías, un reto constante de transformar su modelo, ¿no? Y que su modelo de gestión de la calle de ninguna manera ayude a escalar los conflictos, y esto pasa por actuaciones en la ejecución, es decir, no puede haber actuaciones antirreglamentarias de los que están en primera línea del operativo, pero también de dirección. Hay ciertos dispositivos que lo vimos el otro día en Gracia, ¿no? Dispositivos mal montados o orientados a generar más conflictos, que estos deben evitarse en una policía democrática. Gemma, una última cuestión. A ver, sobre la formación del gobierno, las negociaciones. Hombre, numéricamente se puede reeditar el gobierno actual. Debería haber algo de prisa por la situación de pandemia porque lo requiere, pero las cosas de Palacio van despacio, aunque sean de Palau de la Generalitat. Parece que van más despacio y yo no sé si lo tienes muy claro tú la fórmula que va a salir. Lo veremos clarísimamente el día 12 de marzo, que es cuando se constituye el Parlamento y por lo tanto se debe elegir la mesa. Aquí se verá si Esquerra Republicana ha optado por una revisión del pacto de Junts per Catalunya o gira a la izquierda, y aquí se abren distintas fórmulas posibles. En estos momentos seguramente Esquerra Republicana está manteniendo las dos vías abiertas, y aquí va a depender un poco de cómo se acaben encajando las piezas. Parece muy difícil que un gobierno que no funcionó, una fórmula que no funcionó en la pasada legislatura, porque no había una vía común para gestionar el conflicto, porque el modelo político de políticas públicas no era el mismo y porque entre socios no se entendían, y por lo tanto Torra llegó un momento que dijo: no nos entendemos, hemos perdido la confianza entre miembros del gobierno, tenemos que ir a unas elecciones anticipadas. Parece difícil que esta lógica, esta fórmula pueda estirarse en el tiempo, y parecería que se podría ensayar otras fórmulas. Va a depender mucho de lo que decida Esquerra Republicana. Está en sus manos abrir un escenario o mantenerse en el escenario pasado. Mira, tengo a mi izquierda, voy a hacer un chantaje, tengo a mi izquierda a Jon Iñarritu y le voy a decir: oye, tú que andas por los pasillos con Gabriel Rufián, ¿qué te cuenta? Y entonces luego te lo cuento. Gemma, un abrazo muy fuerte, profesora. Gracias. Adiós. Adiós.